En la administración de servidores Windows, sobre todo en entornos corporativos como Windows Server, muchas veces es necesario gestionar múltiples usuarios y recursos, además del control de acceso de los mismos, es decir, la asignación de permisos y restricciones a los diferentes usuarios para que estos puedan tener acceso controlado a los distintos recursos que el administrador de sistemas vaya a crear. Este proceso, es decir, la creación de los usuarios, hablamos de la creación de múltiples usuarios del orden de 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 usuarios inclusive, y la creación de la misma cantidad de recursos y la asignación de los permisos a estos recursos, hacerlo de manera manual sería un trabajo bastante tedioso, además de que nos tomaría bastante tiempo. El trabajo además estaría siendo susceptible de cometer muchos errores por la misma naturaleza de crear o de hacerlo el proceso de manera manual. Sin embargo, este proceso se podría automatizar y es lo que vamos a realizar a continuación. Sin embargo, la suposición de la gestión de múltiples usuarios, recursos y la asignación de permisos es simplemente una excusa para poder aprender algunos comandos que Windows nos ofrece, sobre todo para la administración de servidores. Es también una forma de ejemplificar la aplicación de estos comandos de manera práctica, además de automatizar estos comandos en un archivo script para luego ejecutarlo y optimizar procesos, sobre todo en la administración de servidores, sobre todo en sistemas Windows. Bien, los usuarios que tenemos que crear, aquí tengo un archivo. Para fines simplemente didácticos, vamos a suponer que tenemos que crear 50 usuarios con sus respectivas contraseñas. La nomenclatura que aquí estoy usando es simplemente con fines didácticos y también para facilitar el ejemplo. Se podría generar unas contraseñas con unos caracteres aleatorios. Por ejemplo, se podría hacer esto en un Excel, y el procedimiento sería algo similar. Sin embargo, vamos a utilizar esta nomenclatura para esta ocasión. En una primera instancia, lo que vamos a hacer es crear un par de usuarios, pero utilizando el entorno gráfico de Windows. Cabe resaltar que vamos a hacerlo aquí en Windows 7, sin embargo el procedimiento o el proceso es exactamente lo mismo en Windows Server, no hay ninguna diferencia. Entonces vamos a utilizar la interfaz gráfica de Windows para mostrar cómo se debería hacer el proceso, para que también se entienda más o menos qué es lo que se pretende hacer de manera manual. Vamos a hacer este proceso y en una segunda instancia lo que vamos a hacer es también crear un par de usuarios, pero ya utilizando la línea de comandos de Windows. No solo la creación de usuarios, sino también la creación de los recursos y la asignación de los permisos necesarios. Y en una tercera instancia lo que vamos a hacer es automatizar la utilización de estos comandos ya en un archivo, este script, y luego vamos a hacer correr el archivo script, y en ese proceso ya estaría creándose de manera masiva todos los usuarios, los recursos y la asignación de los permisos, con lo cual ya estaríamos terminando el proceso. Pues bien, vamos a comenzar.
aquí tenemos, vamos a utilizar esta nomenclatura, user 01, user 02, user 03 y así sucesivamente. Y la contraseña es test 01, test 02. Entonces vamos a recordar eso al momento de realizar el proceso. Ingresamos aquí en el panel de control, hacemos clic aquí en donde dice agregar o quitar cuentas de usuario. Hacemos clic aquí crear, donde dice crear una cuenta de usuario. Escribimos user 01, enter. Tenemos ya un usuario creado. Hacemos el mismo procedimiento para el resto. User 02 y un tercero user 03. Ok, ya tenemos creados 3 usuarios. Así debería hacerse la creación de usuarios de manera manual. Luego vamos a ingresar aquí a la carpeta recursos. Vamos a crear los recursos, es decir, las carpetas con los mismos con el mismo nombre de la cuenta de usuario. User 01, user 02, user 03. Perdón, estoy repitiendo. User 02. Ok, ya tenemos creado los recursos necesarios y las cuentas. Lo que vamos a hacer a continuación es asignar permisos y ciertas restricciones. Vamos a hacer clic botón, vamos a hacer botón derecho aquí en la primera carpeta y propiedades. Luego aquí en seguridad, opciones avanzadas. Y vamos a quitar la herencia. Vamos a quitar herencia, agregar, lo vamos a poner. Y vamos a quitar este permiso de los usuarios autentificados. Vamos a quitar, vamos a aplicar, aceptar. Y vamos a agregar al usuario user 01 y le vamos a dar control total. Ok, aceptar, aplicar y aceptar, aceptar y aceptar. Luego aquí en la carpeta 2 lo que tendríamos que hacer es seguir el mismo procedimiento. Venir aquí a cambiar. Vamos a desactivar esta opción. Perdón, cancelar. Vamos a desactivar, agregar, elegimos agregar y quitamos el permiso de usuarios autentificados y agregamos un permiso para el usuario 02, perdón, user 02. Le vamos a dar control total, aceptar, aplicar, aceptar y aceptar y aceptar. Lo propio para el recurso del usuario 3, vamos a ingresar aquí a seguridad, opciones avanzadas, cambiar permisos, desactivamos esta opción, agregar, seleccionamos este permiso, quitar, agregar, user 03, le vamos a dar permiso de control total, aceptar, aplicar, aceptar, aceptar y aceptar. Ok, ya están creados los respectivos cuentas de usuarios, los respectivos recursos y asignados con los permisos necesarios. Vamos a iniciar sesión con uno de los nuevos usuarios que hemos creado recientemente. Este proceso seguramente va a tardar unos cuantos segundos porque
es la primera vez que está iniciando sesión, porque recientemente hemos creado la cuenta. Bien, vamos a ingresar aquí a equipo, a la carpeta recursos, y como hemos iniciado con el usuario user01, podemos ingresar a la carpeta user01, podemos crear archivos ahí, podemos inclusive crear nuevas carpetas, podemos eliminar esas carpetas, es decir, tenemos control total en esta carpeta como usuario 01. Pero si ingresamos aquí a la carpeta 02, vamos a intentar crear una nueva carpeta y simplemente no vamos a poder crear una carpeta porque nos va a pedir autenticarnos como el usuario root con derecho de administración. Entonces, como supuestamente no sabemos la contraseña del usuario root, nunca vamos a poder crear ninguna carpeta aquí. Tampoco vamos a poder... podemos crear nuestra carpeta en otro lugar donde sí tengamos permiso, por ejemplo en nuestro escritorio podemos crear un archivo de texto o cualquier otro tipo de archivo y podemos intentar copiar aquí a la carpeta user02 y nos va a pedir continuar, por ejemplo. De igual manera nos va a pedir autenticarnos con las credenciales del administrador y como no la tenemos, simplemente no vamos a poder hacer cambios, modificaciones, es decir, no tenemos permisos de edición ni modificación aquí en esta carpeta, pero sí tenemos permisos de visualización. Podemos nosotros simplemente visualizar archivos, ejecutar, inclusive copiar los archivos de esta carpeta hacia otras carpetas. Bueno, ese es el ejemplo que necesitamos realizar, pero masivamente, es decir, necesitamos hacer este trabajo para, por decir, bueno, en esta ocasión estamos necesitando realizar este trabajo para 50 usuarios, pero análogamente se podría aplicar lo mismo si tendríamos la necesidad de hacerlo para 100, 200, 1000, 3000 usuarios. Sería el proceso exactamente lo mismo. Entonces voy a autenticarme con el usuario root. Ok. Bueno, ya tenemos creado los 3 primeros usuarios y los tres primeros recursos aquí. Lo que a continuación vamos a hacer es iniciar un CMD. Vamos a escribir CMD. Vamos a iniciar con permisos de administrador. Aquí vamos a emitir los comandos necesarios en un principio, paso a paso, y luego vamos a automatizar estos mismos comandos en un archivo de script. Bien, para crear un nuevo usuario, el comando sería netuser y además vamos a vamos a consultar la ayuda para usar un parámetro específico. El parámetro es logon password change. Este parámetro nos permite decirle o crear cuentas de usuario para que en su primera crear cuentas de usuario para que en su primera inicio de sesión de los usuarios les pida crear, es decir, les pida modificar la contraseña. Entonces ese es lo que necesito usar en esta ocasión. Vamos a usar ese parámetro entonces
logon password change yes, luego add, el usuario sería user 004 y la contraseña sería test 04. Bueno, con este comando ya estaríamos creando al cuarto usuario. Bien. Si emitimos el comando net-user, simplemente podemos visualizar los usuarios que tenemos ya creados. Y aquí tenemos al cuarto usuario creado. Los usuarios administrador e invitados son simplemente usuarios que están ocultos e inactivos. Bien, como ya sabemos cómo se crea un usuario, vamos a crear un segundo usuario. Solamente vamos a cambiar el nombre del usuario y la contraseña. Con esto ya habríamos creado un tercer o un quinto usuario. Si emitimos net user, tenemos ahí el quinto usuario. Ok, luego vamos a crear sus respectivas carpetas. El comando sería mkdir. Vamos a copiar esta ruta. User 04 sería el que toca. Ok, como podemos ver, se ha creado el recurso número 4. Cambiamos aquí para crear el recurso número 5 y presionamos enter y se crea el recurso número 5. Luego, para la asignación de permisos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, primeramente vamos a consultar la ayuda del comando. El comando es icalcs. Ok. Vamos a emitir el comando icalcs seguido del comando. Vamos a escribir la ruta del recurso. En este caso sería user 04 user 04 inheritance. Esto es inheritance. Ok, con la opción D para deshabilitar la herencia, pero copiar las mismas o los permisos, los ACLs. Eso sería equivalente a hacer este proceso. Cambiar con este proceso deshabilitamos, pero agregamos. Ese proceso estaríamos realizando. En este caso simplemente lo voy a cancelar y es como si no hubiese hecho nada. Ok, vamos a hacerlo desde la línea de comando. Emitimos este comando. Ok, ya tenemos seguramente aquí deshabilitado la herencia. Precisamente, no heredado, dice, todas las ACLs están no heredadas. Ok, ya hemos deshabilitado las herencias. Tocaría deshabilitar las herencias del recurso número 5.
emitimos lo mismo. Ok, vamos a ir a revisar si se efectuó correctamente. Efectivamente se han deshabilitado las herencias. Ok, ahora a continuación tendríamos que quitar el permiso de los usuarios autentificados. Tenemos que hacerlo desde la línea de comandos. Vamos a aprovechar una parte del comando escrito. Aquí vamos a elegir el parámetro remove, 2 puntos con la opción G. Esto es el parámetro remove con la opción G, que dice que quita todas las repeticiones de los derechos concedidos a ese SID. El SID es el nombre o el SID mismo como tal del usuario. En este caso nosotros vamos a utilizar el SID de los usuarios autentificados. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para iniciar un CMD en otra instancia. Y creo que, si mal no recuerdo, el comando es webmic sys account get name. A ver qué estoy diciendo. Ok. Necesitamos saber la SID de los usuarios autentificados. Ok, aquí tenemos los usuarios autentificados. Aquí tenemos. Y su SID es esta. Vamos a copiar y vamos a poner aquí. Antes tenemos que poner con un paréntesis, o digo con un asterisco. Es lo que dice la ayuda de este comando. Luego ponemos, bueno, eso sería todo. Con este comando estaríamos quitando el permiso explícito, porque estos ya se han convertido en permisos explícitos, y lo que tendríamos que hacer es con este comando quitar este permiso explícito. Veremos si funciona. Se ha procesado correctamente, dice. A ver, vamos a verificar. Bueno, nos hemos olvidado del recurso 4, pero igual vamos a llevar a cabo. Efectivamente, ya teníamos 4 permisos explícitos, ahora solo tenemos el 3, el de usuarios autentificados ya no tenemos. Sin embargo, aquí en el recurso 4 seguimos teniendo 4 permisos explícitos, uno de los cuales es el de usuarios autentificados. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente cambiar aquí el número 4, el número 5 por el 4, y ya debería el recurso 4 también estar sin los permisos explícitos para los usuarios autentificados, efectivamente. Ok, ese sería el proceso ya de quitar los 2 permisos explícitos para los usuarios autentificados, de modo que ningún otro usuario pueda acceder a ningún otro recurso con permisos totales. Lo que a continuación queda es agregar los recursos o los permisos explícitos para los usuarios específicos. Vamos entonces a usar el parámetro grant y vamos a poner user 04, es el nombre del usuario. Luego vamos a poner entre paréntesis
la opción OI, la opción CI y la opción F. Todos estos parámetros o estas opciones del parámetro grant, estamos usando estas opciones que dice la opción OI, por ejemplo, es herencia de objetos. Lo que con esto estamos diciendo diciéndole a la carpeta es que herede estos permisos que le vamos a dar a todas las subcarpetas y archivos que contenga este recurso en particular, es decir, el recurso user04. Va a heredar a los objetos, también va a heredar a los contenedores. Entonces con OI, con CI, estamos diciendo que herede el permiso tanto a las carpetas como a los archivos. Luego con la opción F, la opción F está más arriba. Aquí esta es la opción acceso total. Estamos dándole un acceso total, es decir, todos los permisos al usuario 04. ¿A quién? Al recurso, a este recurso. Estamos dando permiso total a este recurso, al usuario 04, y además de que vaya a heredar este permiso. Eso es lo que dice el comando. Ok, a ver si funciona. Se procesaron correctamente. Dice, vamos a venir aquí, propiedades, seguridad. Efectivamente tenemos ahí agregado un permiso de control total al usuario 04. Un permiso explícito. Además, aquí dice que aplicar a esta carpeta, subcarpeta y archivos, lo que significa que va a ir heredando a todas las subcarpetas. Ok, lo que quedaría es hacer este mismo o aplicar este mismo comando pero para el recurso 05. Vamos a verificar. Bueno, aquí hemos cometido un error porque hemos asignado este recurso al mismo usuario, al usuario 04. Lo que vamos a hacer es, vamos a quitar a ver, cancelar. Vamos a quitar este permiso, aplicar, aceptar. Ok. Vamos a corregir el comando, aquí debería ser user05. Ok. Consultamos nuevamente en qué estado están los permisos y efectivamente tenemos aquí un permiso para el usuario 05 para el recurso 05 y que los permisos van a heredar. Ok. Ya tenemos todo hecho. Esto sería usar los comandos, pero aplicando paso a paso o desde la línea de comandos. Ok, ahora estos mismos comandos es lo que vamos a automatizarlo, es decir, una forma de vaciarlo en un archivo script. Es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar un bloc de notas. Vamos a escribir los comandos necesarios. Ok. El primer comando que hemos utilizado, tenemos aquí en esta otra. Creo que ya lo hemos borrado. Ok. Pero el comando es simplemente netuser. Sin embargo, aquí tenemos que parametrizar. Es decir, tenemos que usar números que vayan creciendo. Vamos a tener que usar unos ciclos. Voy a usar set local enable delay expansion
Y para terminar, lo propio, set local disable delayed expansion. Pause al final y luego exit. Bueno, aquí adentro vamos a poner un ciclo for con la opción L o con el parámetro L. Vamos a usar una variable b in desde el 1 con un paso de 1 hasta el 50 usuarios es lo que queremos crear. Bueno, en esta ocasión tal vez no deberíamos crear desde el 1. Bueno, sí vamos a crear desde el 1 porque lo vamos a ir eliminando los recursos de manera que lo vayamos creando desde 0. Ok, en este ciclo for lo que vamos a aprovechar es usar, vamos a reasignar en una variable num. En esta variable num vamos a agregar una cadena 0, pero vamos a usar la variable b. Luego vamos a reasignar la misma variable, pero ya con una, usando la recursividad, usando la misma variable vamos a extender esta variable con esta sentencia. Ok, estaba bien. Vamos a extender desde -2 hasta 2. Ok. Luego net user. Aquí deberían ingresar el número de usuario o el nombre del usuario, perdón. Por ejemplo, user 0506. Sin embargo, esta numeración vamos a ponerlo en lugar de la numeración estática, la variable num, que la va a ir asignando dinámicamente a partir desde el 1 hasta el 50. Luego, a ver, no recuerdo bien. Vamos a hacer aquí el net user help, el parámetro logon password change yes, con la opción yes. Luego aquí falta la contraseña, va a ser test, y para poner la parte numérica igual vamos a usar la variable num. Ok, aquí vamos a poner add. Con esto ya debería estar completo el comando. Ok, en un segundo comando vamos a crear con el comando mkdir el recurso. Vamos a usar la variable de sistema system drive para referirnos a la unidad C o la unidad donde está instalado Windows. Podríamos tranquilamente usar la notación estática C dos puntos, por ejemplo, pero yo prefiero usar esta notación para que
scripts siempre sean más genéricos. Ok. Aquí vamos a poner la carpeta recursos, luego user, vamos a volver a utilizar la variable num. En este caso tocaría, digamos, si estuviera ya en el número 6, el recurso user06 entre paréntesis por si acaso el recurso tuviese algún espacio, aunque no. Con eso ya estaría. Luego tocaría asignar los permisos. Vamos a usar el comando i calcs. Vamos a usar este mismo recurso al cual le vamos a asignar, o vamos a usar el parámetro inheritance con la opción de sería todo equals mismo parámetro para quitar sería la opción remove con la opción G paréntesis teníamos la id o el seed es esta. Seguimos con el comando icars. Mismo recurso, el parámetro grant para concederle permisos al user. Vamos a usar la variable num para que sea genérico. 2 puntos. Vamos a usar las opciones para heredar, la opción OI para heredar objetos, CI contenedores, objetos para heredar los permisos a los contenedores, y vamos a dar permiso total. Bueno, con esto ya estaría prácticamente casi terminado el script. Vamos a revisar un poco. OICIF. Ok, aquí hay una apertura, aquí hay un cierre. Y esto creo que muchas veces es detectado como un cierre, entonces vamos a agregar con un escape aquí. Para que no ocurra ningún error. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner un pause aquí. Pause. Para que de repente, para revisar que no tenga ningún error. Para ver si los primeros recursos, los primeros usuarios se van creando de manera correcta. Ok, vamos a ir guardando este archivo, guardar como, vamos a poner guardar como aquí en el escritorio. Gestión masiva, digamos. .cmd. Ok, guardamos. Vamos a cerrar. Aquí tenemos el archivo, el script o el batch, el archivo batch automatizado. Bueno, vamos a ir borrando estos recursos para hacerlo automáticamente con
con el archivo bat. Vamos a ir borrando, vamos a ir eliminando estas cuentas de usuario de igual manera. Ok. Y finalmente, ok, ya tenemos solamente, actualmente tenemos net user, solamente tenemos al usuario root como un usuario, como una cuenta de un usuario activo. El resto, como dijimos anteriormente, está oculto. Los recursos tampoco tenemos, ya lo hemos borrado. Vamos a correr, vamos a ejecutar este archivo de script con permisos de administrador. Ejecutamos el comando, es decir, el archivo, y podemos ver que se acaba de crear el primer recurso. Vamos a revisar si tenemos creado el nuevo usuario, nueva cuenta de usuario. Ok, tenemos un pause ahí. Creamos al siguiente usuario con un enter. Ok, aquí si actualizamos un poco, tenemos al segundo usuario. Al parecer está funcionando todo normal. Vamos a cambiar de cuenta de usuario para ver si los permisos han sido asignados correctamente. Aquí la contraseña tendría que ser test 01. Ok, la contraseña de usuario debe ser cambiada antes de iniciar sesión. Ok, vamos a poner aceptar, vamos a cambiar nuestra cuenta de usuario. Con fines prácticos vamos a hacer algo simple. Ok, cambió la contraseña, ok, está bien. Ok, va preparando el escritorio, dice. Ok, ya tenemos iniciado sesión. Vamos a ingresar a la carpeta recursos. Tenemos aquí la carpeta recursos y efectivamente puedo crear carpetas, puedo crear archivos y carpetas. En esta carpeta correspondiente al usuario 1, este sería su recurso correspondiente, debería tener todos los permisos, su recurso correspondiente a este usuario. Si ingresamos a la carpeta user02, efectivamente vamos a necesitar las credenciales del administrador para poder crear. Es decir, no tenemos permisos para crear ningún archivo ni carpeta ahí. Ok, está funcionando todo normal. Entonces vamos a simplemente cerrar sesión. Vamos a iniciar sesión nuevamente con el usuario root. Ok, como hemos verificado que todo está funcionando normal, vamos a hacer una pequeña modificación. Simplemente vamos a quitar los pauses para que ya no pause, digamos, o sea, en cada ciclo ya no vaya pausando, digamos, el archivo script o el proceso, de modo que va a iniciar desde 1 hasta 50, de manera cíclica, digamos, va a ir creando los usuarios, los recursos y asignando los permisos necesarios, y cuando termine simplemente, bueno, aquí sí vamos a necesitar un pause al terminar para ver los resultados. De repente en alguno de ellos nos sale algún error.
Ok, vamos a guardar. Listo, para que empiece desde cero vamos a nuevamente eliminar los recursos que hemos ido creando anteriormente, paso a paso. También vamos a eliminar los usuarios que hemos ido creando. Ok, ya tenemos simplemente el usuario root como activo ahorita. No tenemos ningún recurso. Ok. Ahora deberíamos ejecutar este comando. Vamos a ejecutar, digo, este archivo batch. Vamos a ejecutar como administrador. Ponemos sí. Y podemos ver que se van creando de manera casi instantánea. Listo, ya ha terminado de crearse los 50 usuarios y los 50 recursos correspondientes, y seguramente a los 50 recursos se les ha ido asignando los permisos correspondientes. Tocaría iniciar sesión con cualquiera de ellos. Podemos ver aquí tenemos los 50 usuarios, los nuevos usuarios creados, aparte del usuario root. Ok, vamos a iniciar sesión, a ver, aleatoriamente con el usuario user43. La contraseña debería ser test 43, test 43. Efectivamente, solo me pide cambiar la contraseña. Vamos a cambiar, vamos a poner algo simple. Se cambió la contraseña. Va preparando el escritorio. Ok, ya tenemos iniciado sesión. Vamos a ingresar al recurso o a la carpeta recursos. Vamos a poner en listas para que se visualice todos. Vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a ingresar al usuario 8 y vamos a querer crear algo y efectivamente no tenemos permisos. No podemos crear, no podemos eliminar ni la propia carpeta. Ok. Sin embargo, si ingresamos a nuestra carpeta que es correspondiente al usuario 43, es decir, si ingresamos a esta carpeta deberíamos poder crear absolutamente con absoluta normalidad, y efectivamente podemos crear archivos con absoluta normalidad. Podemos crear carpetas, incluso subcarpetas, y dentro de ellas podemos crear nuevos archivos. Podemos también eliminar esos archivos. Nuevamente vamos a ingresar al usuario 43. Vamos a crear una serie de carpetas. Ok, vamos a dejar así. Vamos a cerrar sesión. Vamos a iniciar sesión con un segundo usuario cualquiera. A ver, usuario 21. Test 21. Cambiar la contraseña, ok. Vamos a ingresar a la carpeta recursos.
Estamos con el usuario 21. El usuario 21. Ingresamos aquí y podemos crear archivos dentro de esa carpeta. Podemos crear carpetas también. Podemos eliminarlas con absoluta normalidad. Pero si ingresamos a otra carpeta, simplemente no nos permite crear carpetas. Y si ingresamos a la carpeta 43, anteriormente que hemos ingresado con el otro usuario, y hemos creado estos archivos, y si nosotros tratamos de, por ejemplo, cambiar el nombre, no nos permite cambiar el nombre. Nos va a pedir una contraseña del administrador. Si queremos eliminar alguno de esos archivos, igualmente no nos va a permitir eliminar. Ok, eso sería todo el procedimiento que he querido mostrarles.